Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestro estudio de los subespacios vectoriales. En el video anterior dimos una definición y un teorema. Recuerda que si tú tienes un espacio vectorial B sobre un campo con ciertas operaciones y tienes un subconjunto de B, puedes escribirlo así o puedes escribirlo así, ¿no? Un subconjunto de B. Este subconjunto W va a ser un subespacio de B si, solamente si W es un espacio vectorial por sí mismo con las operaciones de B. Ajá. Y hay un teorema para simplificar los cálculos que también está en el video anterior, el cual te dice, y muchas veces se llama, en los libros lo llaman prueba para subespacio. Para demostrar que W es un subespacio de B, basta probar que W es cerrado bajo las operaciones. También hay libros que mencionan que además de las dos cerraduras se tiene que ver la existencia del cero, pero realmente el teorema garantiza que existe el cero. Lo platicamos, lo comentamos en el video anterior. Y por cierto, el cero del vector, el cero del espacio W tiene que ser exactamente el mismo cero del espacio B. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Primero, los subespacios triviales. Subespacios triviales. Son dos. Imagínate que B es un espacio vectorial. Entonces B tiene dos subespacios triviales. Estos dos subespacios son B mismo y el conjunto dado por el vector 0. El vector 0. A veces se le escribe un subíndice B para indicar que es el 0 de B, porque es un cero vector, vector nulo también se le llama, vector nulo. Pero es que depende de la naturaleza de B. Si B es el conjunto de matrices 3×3, pues este 0 es una matriz 3×3 de componente 0, ¿no? Entonces, simplemente es el 0 del espacio B. Bueno, se dice triviales, pues sí, porque es básicamente o tiene todo o tiene lo mínimo que es el vector 0. El vacío no es un espacio vectorial, cabe decir eso. Y son triviales, pues porque B es igual con B. En la notación de conjuntos, para hacer esta contención, le ponemos así, ¿no? Y entonces, obviamente, B es un espacio vectorial, pues B es subespacio de sí mismo, no hay mucho que decir. Y aquí, solamente hay que reflexionar un poco. Para probar las cerraduras, tienes que dar dos elementos, pero solo hay uno, entonces tienes que tomar el 0, sumado con el 0, te da 0, y el producto de un escalar, el que sea, por 0, te sigue dando 0, entonces se satisfacen las cerraduras. No hay mucho que comentar al respecto. Esos son los subespacios triviales de cualquier espacio vectorial. Ahora vamos a hacer unos ejemplos ya un poquito más de hacer cuentas y cálculos, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestro espacio vectorial es R2. Para entenderlo, haremos otros videos con ejemplos. Pensemos que nuestro espacio vectorial es R2, entonces aquí vamos a poner que en R2 sea W igual al conjunto de las parejas X, Y, tales que Y es igual a 2X, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Por supuesto, W entonces es un subespacio de R2. Hay que demostrarlo, ¿no? Primero, W está contenido en R2. Claramente, es un subconjunto. Pensando en las operaciones usuales y que R2 está en el campo en los números reales, tenemos que pensar que W también va a estar en el campo de los reales con las operaciones usuales. Hay que mostrar que las cerraduras se cumplen. Entonces vamos a dar algunos elementos, sean U y B. ¿Cómo lo hacemos? Hay que entender tanto la parte algebraica. Bueno, basta la parte algebraica, pero también es bueno entender la parte geométrica de este conjunto. Algebraicamente son todas las parejas ordenadas del plano, tales, bueno, aquí no estoy diciendo que está en R2, pero aquí sí, o sea, no lo escribí en términos de conjuntos, pero sí con palabras, ¿no? Son los X y Y de R2, tales que la segunda componente es el doble de la primera. Es decir, este conjunto se puede reescribir, lo puedo escribir de la siguiente manera. Son los X, y en vez de poner Y, 2X, ¿no? De R2 tales que simplemente X es un número real.
es exactamente lo mismo, pero aquí está mucho mejor escrito porque ya así me está exhibiendo cómo son los elementos de este conjunto W, ¿no? Por ejemplo, un elemento de W sería 1,2, ¿sí? Porque tenemos la primer componente y luego el doble de la primera. Otro elemento podría ser el menos 2, menos 4, porque tenemos la primera componente y luego el doble de la primera. 3 medios, ¿qué te gusta? Pues 3, tendría que ser así. La primera componente y el doble de la primera. Entonces, estos tres son elementos de W. Hay que dar dos, pero genéricos, generales, algebraicos, no particulares. Entonces podemos usar letras. Podríamos decir, por ejemplo, si lo quieres complicar la notación, con subíndices. Por ejemplo, sea x1, 2x1. ¿De acuerdo? Estamos dando una componente y luego la segunda componente es el doble de la primera. Y aparte, b igual, y aquí podemos poner x2, 2x2, por ejemplo. Esa sería una forma de ponerlo. Otra forma, a lo mejor si no quieres usar índices, podría ser x, 2x, y luego que b sea y, 2y. Pero hay que tener cuidado para que no te confundas con que siempre x es la primera componente y es la segunda, ¿no? Mientras te quede claro eso, no importa qué elementos utilices, ¿de acuerdo? Yo, para hacerlo un poquito más claro en la explicación, voy a decir que tienen esta forma los elementos, fíjate. Voy a poner U igual a 2A. Y B que sea B, 2B. Ahí está, son dos elementos de W. ¿De acuerdo? Voy a ver la cerradura de la suma, entonces voy a hacer U más B. Y resulta que U más B, con la operación usual de suma de vectores en R2, sería A más B, 2A más 2B. Pero esto se puede escribir también como A más B, dos veces la factorización A más B. Por supuesto, esto es un elemento de W, porque los elementos de W son todas las parejas ordenadas que tienen la característica de que la segunda componente es el doble de la primera. La segunda componente es el doble de la primera, ¿no? Claro, aquí se tiene que justificar, ¿no? Con palabras se escribe, en efecto, esto pertenece a W porque, como A y B son números reales, ¿estás de acuerdo que A y B son números reales? Son las componentes, son números reales. Ajá. La suma de reales es cerrada, por lo tanto A más B es otro real. A más B es otro real, entonces se tiene un número real y aquí se tiene el doble del número real, por eso está en W, ¿no? Entonces se cumple la cerradura de la suma. Para la cerradura del producto hay que dar un vector y un escalar. Entonces podemos dar por el mismo U que acabamos de poner. Lo vuelvo a escribir, U igual a 2A y lambda, un escalar, un elemento del campo. Hay que ver que el producto lambda por U está en W, ¿no? Bueno, aquí falta poner que este U está en W, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lambda por U? Pues es lambda por A, 2A. Y esto sería lambda A, lambda por 2A. Pero esto se puede escribir como lambda A, y aquí por las propiedades, digo, esto parece obvio, pero realmente está justificado por las propiedades de espacio vectorial, suponiendo que en efecto es un espacio vectorial. Pero bueno, a nivel de escalares se puede hacer, son tres números reales, se pueden asociar y se pueden conmutar. Entonces yo puedo escribir 2 por lambda A. Y entonces claramente aquí tengo una componente y aquí está el doble de la primera componente. Entonces este es un elemento de W. Y la justificación está en lo que vimos aquí. Justamente como lambda y A son números reales, la asociatividad y la conmutatividad se dan en los números reales, ¿no? Y la cerradura del producto. Entonces lambda A es un número real, 2 veces lambda A es un número real. Entonces se tiene una componente y el doble de la segunda, sí está en W. Entonces, como se cumplen las cerraduras, W es un subespacio,
Es un subespacio de R2, en efecto. Geométricamente, ¿qué es esto? Geométricamente, pues son todos los puntos que están sobre la línea recta y igual a 2x, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes el plano, el espacio R2, todo este es tu espacio vectorial R2, pero tienes la recta y igual a 2x. ¿Cómo se grafica? Corte con el eje de las y se da en 0, la ordena al origen, la pendiente es 2, caminas 1, subes 2, ¿verdad? Bueno, o como lo hayas aprendido a graficar, es más o menos una recta así. Pues todos los puntos que viven sobre la línea recta son los elementos de W, todos ellos, los puntos que están sobre la línea recta. Observa que esta recta pasa por el origen. Eso es algo muy importante, porque si pasa por el origen significa que el punto 0,0 está ahí y el 0, 0 es el vector 0, ¿de acuerdo? Eso es importante geométricamente. ¿Por qué? Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que tenemos H, un subconjunto H de R2, que esté dado de la siguiente manera. Imagínate que H es el conjunto de los x, y, obviamente de R2, tales que y es igual a 2x más 1. ¿Sí? Geométricamente ahora la cosa ya cambió. Ahora es una recta, pero ya no pasa por el origen. Ahora su ordenada al origen es 1, y luego la pendiente es 2, se camina 1, se sube 2, más o menos algo así. Todos los elementos de H están en esta línea. No pasa por el origen. ¿Y qué importa que no pase por el origen? Pues que el 0 no se encuentra ahí. Y el 0 es la existencia del elemento 0 es uno de los axiomas de espacio vectorial. Entonces aquí cuando tú ves esto, de antemano tú dices, oye, esto no es un subespacio. Sí es un subconjunto de R2, pero no es un subespacio porque el vector 0 no se encuentra ahí. Pero si no lo ves geométricamente, también de las cerraduras tendrá que salir. Imagínate. Sean, vamos a decir, U igual, más o menos como lo hicimos hace un momento. Bueno, primero tenemos que reescribir el conjunto. Sería los elementos x, 2x más 1. Tal es que x es un real, ¿verdad? Entonces son primer componente y luego es 2 veces la primer componente aumentada en 1, ¿verdad? Entonces voy a dar dos elementos. U igual a, 2a más 1. Y luego el vector b podría ser b, 2b más 1. Ambos elementos de H. Si yo intento hacer la suma, U más b, sucedería pues a, 2a más 1 más b, 2b más 1. Y esto me da a más b, 2a más 1 más 2b más 1. Y esto nos da a más b, y aquí organizando un poco, a ver, 2a más 2b más 2, ¿verdad? Y entonces esto se puede reescribir como a más b, y uno intentaría que esto se pueda escribir como 2 veces a más b más 1, pero no se puede. Es más 2. No puedes hacerlo, no puedes escribirlo como 2 por el primer elemento, 2, o sea, uno desearía que esto esté escrito así, 2 por a más b más 1, para que tenga esta forma, ¿de acuerdo? 2 veces la primera entrada más 1, y no es posible. Entonces aquí no se cumple la cerradura. También se puede hacer con un caso particular. Aquí se puede hacer con un caso particular. Cuando tú utilizas casos particulares es como ver contraejemplos, es como para romper las reglas. Es decir, aquí tú sospechas que no se cumple la cerradura, pues vamos a exhibir un contraejemplo, un caso particular. Podría ser que un vector U sea, por ejemplo, el 1, 1 ¿qué? Si x vale 1, aquí sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Ahora damos otro vector b, digamos que empieza con la coordenada 2, entonces sería 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Ahí está. U y b claramente están en H. Entonces la suma tendría que estar en H también, si es que fuera un subespacio.
U más B sería 1 más 2, 3 más 5. Y esto sería 3,8. Claramente 3,8 no está en H. Porque si la primera componente vale 3, la segunda tendría que ser 2 por 3 más 1. O sea, 3,7 sí está en H. 3,8 no se encuentra en H. Entonces no es un subespacio. Pero por esto digo que la importancia de verlo geométricamente, digo, no siempre se va a poder. En el caso de subespacios de R2 o de R3, a lo mejor sí se puede ver. Y casi siempre, cuando no son subespacios, es porque no pasan por el origen. En el caso de las rectas de R2, es fácil observarlo. Si hubiéramos tomado ese argumento, simplemente decimos el vector 0 no se encuentra en el conjunto. Y es verdad, ¿no? Porque si x vale 0, vamos a suponer, la segunda componente sería 2 por 0 más 1. O sea, el 0, 0 no está ahí. Es imposible. Supongamos que el 0, 0 estuviera ahí, ¿no? Supongamos que 0,0 está en H. Eso implicaría entonces que la primera coordenada sería x es igual con 0, y la segunda coordenada, la coordenada y sería 0, pero resulta que la segunda coordenada debe ser 2 veces la primera más 1. O sea que 0 es igual a 2 por 0 más 1. Esto es una contradicción, entonces el 0 no se encuentra ahí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en la próxima. Adiós.